hoy vamos a ver esta primer parte, cómo empieza este capítulo, este versículo, Isaías 61:1, que empieza diciendo: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Así comienza este pasaje. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Y vamos a ver qué es esa palabrita, la palabrita omni, palabrita omnipotente. Porque no están todas las Biblias, no están todas las traducciones. Hay algunas traducciones que tienen esta palabra y nosotros tomamos esta palabra rema del 2023 justamente con esta traducción, con la traducción de NBI, Nueva Versión Internacional. Se le dice así, Nueva Versión Internacional, porque es la única Biblia en español que se traduce a otros idiomas. ¿Está bien? O sea, la Reina Valera no tiene traducción a otros idiomas, la NTV no tiene traducción a otros idiomas. Ustedes pueden encontrar solamente que es traducida del español, por ejemplo, al inglés, la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y por eso yo tomé este pasaje, cuando el Señor me dio este pasaje para la iglesia, esta palabra guía para nosotros, la tomé con esta versión, porque me llama poderosamente la atención cuando dice el Señor omnipotente. Ustedes van a encontrar en otras versiones que solamente dice Señor, el Señor, ¿no? Pero no está esta palabra omnipotente. La palabra omni significa todo, absoluto, todo. Eso significa la palabra omni. Y fue incorporada en las traducciones, desde la Vulgata latina, una de las primeras Biblias que existieron de traducción en latín, ¿sí? La primera Biblia que se tradujo fue la Septuaginta al griego, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. El Nuevo Testamento ya estaba escrito en todo lo que es sus nuevos escritos en el griego, las traducciones. Solamente había algunos párrafos en arameo y en hebreo de los originales, pero las traducciones estaban todas en griego, el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense cómo cuando se traduce esto del Antiguo Testamento al griego, y luego la próxima traducción que nosotros encontramos es la de la Vulgata latina, en latín. Y fue la Biblia que por muchos años, más de 1000 años, fue la Biblia por excelencia, ¿sí? La usaba el catolicismo, ¿sí? La Iglesia Católica Apostólica Romana usaba esta versión. Lamentablemente, la Iglesia Católica Apostólica Romana hacía sus misas con esta versión, las hacía solamente en latín. Y entonces, el creyente, el que estaba del otro lado, no entendía lo que se estaba diciendo, porque era todo en latín. Hasta el día de hoy algunas iglesias ortodoxas, católicas, hacen sus misas en latín, ¿sí? Pero hubo por muchos años, más de 1000 años, que solamente se usaba esta traducción y se usaba solamente el latín. Después vinieron, obviamente, en la Reforma, vinieron muchas más versiones, traducciones, y ahí entonces nosotros encontramos siempre muchas versiones, ¿no? Encontramos en una palabra, agarramos un versículo y vamos a encontrar muchas versiones que dice de diferente manera. Por eso yo quiero centrarme en esta versión que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque tal vez ahora estés leyendo en este mismo momento Isaías 61:1 y no encuentres que dice la palabra omnipotente. O tal vez estés leyendo, por ejemplo, hay una versión que es la traducción Palabra de Dios para Todos, que es una traducción bien literal, y que tiene que ver con esta palabra que vamos a ver hoy. Por ejemplo, la Nueva Biblia Viva dice: el Espíritu del Señor Todopoderoso, ¿sí? Es la única traducción que dice de esa manera: el Espíritu del Señor
Todopoderoso está sobre mí. Bueno, es muy similar a la del el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Pero la palabra omnipotente es una palabra poderosa. Y es una traducción poderosa porque tiene mucho más significado al hebreo que en ese momento se escribe este versículo. En el hebreo, cuando se escribe este versículo, algo más literal, vamos a encontrar lo que dice así, miren. El espíritu de Adonai, Yahvé, está sobre mí. Eso es una traducción más literal sobre este versículo. El espíritu de Adonai, Yahvé, está sobre mí. Ya les digo, lo pueden encontrar esta traducción, no la van a encontrar en papel, no la pueden encontrar porque no está, pero sí, si la googlean pueden encontrar Palabra de Dios para Todos, o hay una aplicación que también se puede bajar, ¿sí?, sobre eso, ¿sí? Para ti, Palabra de Dios para ti. Allá la teóloga me dice Palabra de Dios para ti. Muy bien. Así que se puede bajar esa versión, ¿sí? Entonces búsquenla, que es muy, pero muy literal. Es una versión literal. Y me encanta porque cuando dice esta versión que es sacada directamente de la Tanaj, de la Biblia hebrea, de la Biblia judía, ¿no? Dice, el espíritu de Adonai y Yahvé está sobre mí. ¿Por qué Adonai? ¿Por qué Adonai? Porque el nombre de Dios no se podía pronunciar. Los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, estaba prohibido. Entonces buscaron esa palabra Adonai, que justamente significa el todo, significa el Señor, significa el amo, significa el dueño. También se traduce como el esposo, el que tiene en propiedad. Y me encanta esta versión, tanto como el omnipotente, porque lo abarca todo. Omni, dijimos que la palabra es omni, abarcar todo. Diga conmigo, abarca todo. Y entonces tiene mucha similitud con la Tanaj cuando dice que Adonai, el espíritu de Adonai está sobre mí. A mí me encanta ver el pueblo hebreo alabando a Dios con esta palabra, llamándolo Adonai. Me encanta porque resumen todo lo que es Dios. Es el todo, es el amo, es el dueño, es el Señor de mi vida. Y fíjense cómo tiene que ver esta palabra, tiene que ver con lo que nosotros vivimos hoy en día. Porque nosotros decimos, el espíritu de Adonai está sobre mí. ¿No? El espíritu Adonai, el espíritu del omnipotente está sobre mí. Y Adonai, dijimos que se traduce como amo, se traduce como Señor, se traduce como dueño, pero también en el griego se traduce como Kyrios. Kyrios, Señor, Kyrios. ¿Sabes qué es Kyrios? Señor, es el ungido, es Cristo. ¿Quién fue el ungido de Dios? Cristo. Por eso, cuando nosotros hilamos todo esto y juntamos todo esto, encontramos que lo podemos traducir como el título que yo te dije recién. El Espíritu de Cristo está sobre mí. Amén. Decía ahora, decilo, declaralo vos. El Espíritu, decilo, el Espíritu de Cristo está sobre mí. Amén. Fíjense lo poderoso que es esta palabra. Porque uno puede decir, bueno, el Espíritu de Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es el omnipotente. Es el que abarca todo. Este Espíritu que está sobre mí es la unción del mismo Cristo que está sobre mí, del Mesías. Porque también se traduce Mesías. En el hebreo, miren, la palabra Mesías se traduce Mashiach. ¿Sí? Mashiach. Y miren qué coincidencia esto, ¿no?
palabra Mashiach tiene que ver con esta palabra Adonai. Entonces, ahí estamos viendo un todo de la palabra de Dios. Es excelente. Cuando nosotros estudiamos esto, encontramos un todo en la palabra de Dios. Y encontramos entonces qué es lo que Dios nos quiere decir, porque para eso estamos en este lugar hoy. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Dios nos quiere decir que su espíritu, el espíritu de Cristo mismo, el que anduvo por estas calles, Jesucristo. ¿Saben cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Y cuando queremos decir entonces Jesucristo, decíamos en hebreo, decimos Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Jesucristo, Jesús, el Mesías. Y ese espíritu, mi querido hermano, y esto es lo que yo quiero que vos puedas tener revelación de hoy, para que vos no vivas más una vida sufriente, preocupante, en derrota. Porque es el mismo espíritu de Cristo que está sobre mí. Amén. O sea, es el espíritu de Cristo que está sobre mí. Imposible vivir en derrota. Imposible. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos como si no tuviéramos el espíritu de semejante poder de Adonai, de Yahvé en nosotros? ¿Cómo vivimos en derrota? ¿Saben por qué? Simplemente porque no lo creemos. ¿Cómo, pastor? Sí, no lo creemos. Nuestra incredulidad hace que vivamos una vida natural y no una vida como la que Dios quiere que realmente vivamos. Una vida sobrenatural. El Espíritu de Cristo está sobre mí. Tengo que vivir una vida sobrenatural. Ay, pastor, pero sobre mis problemas, usted no sabe los problemas que yo tengo en casa. Hermano, hermana, el Espíritu de Cristo está sobre ti. Y si está sobre ti, está sobre cualquier problema, sobre cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Necesitamos creerlo, porque si no lo creemos, andaremos en derrota. Andaremos como el diablo quiere que andemos, derrotados. Ay, pastor, pero bueno, está bien, pero usted no sabe, mi economía está con todo lo que está pasando en el país, no tengo plata, estoy... Aleluya, vamos otra vez. El Espíritu de Cristo, el Todopoderoso, el Omnipotente, está sobre ti. Entonces, cuando yo creo eso que yo estoy creyendo, la fe que estoy creyendo, se materializa. No hay economía que te pueda vencer. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu de Cristo, el Omnipotente, está sobre ti, ¿qué te va a poder vencer una economía? No lo hay. Entonces cuando uno, ¿saben? Cuando uno se siente y comienza a andar en esa derrota, comienza a andar en derrota cuando empieza a declarar todo lo que el enemigo quiere que declares. No llego, no llegamos, no podemos, no alcanzamos. Y empezás a declarar todo eso. Cuando el Espíritu de Cristo dentro tuyo y sobre vos te está diciendo todo lo contrario. Te está diciendo sí vas a llegar, sí vas a poder. Sí, mirá, te recuerda la palabra y te dice: el justo por fe vivirá, no hay justo desamparado. Entonces vos recibís eso y el Espíritu del Omnipotente comienza a andar. ¿Sí? Comienza a andar y a hervir adentro tuyo. Y entonces decís, claro que sí. No habrá un justo que mendigue pan. Y si yo tengo el Espíritu del Señor, del Omnipotente, ¿cómo voy a mendigar pan? ¿Que el Señor acaso no sabe mis necesidades? Ojo, tal vez tuviste una mala administración de las finanzas. Porque puede pasar que fuiste descuidada con tus finanzas, gastaste de más de lo que no tenías que gastar y hoy estás viviendo esas consecuencias. Y entonces ahí decís: Señor,
Kyrios, mi amo, mi dueño, fui descuidado con tus finanzas. Fui descuidado. Gasté en lo que no tenía que gastar. Y ahora estoy viviendo esto. Pero yo sé que vos estás sobre mí. Amén. Yo sé que vos estás sobre mí. Me arrepiento. Enséñame a manejarme prudentemente con mis finanzas. Y sé, Señor, que no solamente me va a alcanzar, sino me va a sobrar. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir. El Espíritu de Dios omnipotente, todopoderoso, está sobre mí. Va a bendecir hasta que sobreabunde. Amén. Bueno, pastor, voy entendiendo las cosas, pero esta soledad me está matando. No entendiste todavía. Ay, no entendiste. El Espíritu del Omnipotente está sobre mí. Si está el Espíritu del Omnipotente en mí, ¿qué soledad puede matarme? El enemigo quiere matarte de soledad. ¿Se entiende? Porque jamás estamos solos. Jamás. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Lo sabe. Y lo siente. Siente esa compañía espiritual. Siente ese poder dentro suyo. Y jamás siente esa soledad. El Espíritu de Cristo está sobre mí. Cuando nos pasan esas cosas es porque no lo estamos creyendo. No estamos siendo creyentes de fe. Estamos simplemente viniendo a la iglesia, declarándonos religiosos, que somos parte de una religión, pero no estamos creyendo la verdadera palabra de Dios que nos está diciendo: el Espíritu del Omnipotente está sobre mí. Mirá, para que podamos entender mejor esta palabra, un pasaje muy poderoso del Nuevo Testamento nos revela así: Filipenses 2, 3 y 5, versos 3 y 5. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Lo interpretamos como te lo enseñé? ¿Sí? ¿Lo interpretamos como te lo enseñé? ¿Estás atento, mi hermano? ¿Estás atenta? ¿Estás recibiendo esta palabra? Decime amén fuerte, porque esta palabra es para nosotros. Mirá, dice entonces: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El Salvador, el Dios con nosotros. Ese es Yeshua. En él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué aprendimos? Yeshua Mashiach. Amén. Decilo conmigo: Yeshua Mashiach. Decilo, declaralo: Yeshua Mashiach. El ungido, el Cristo, el Señor, el Todopoderoso, es el Kyrios, es el Señor, es el amo, es el dueño de mi vida. Te lo digo en hebreo ahora: Adonai. Adonai es el todo. Es el todo. ¿Qué me puede faltar entonces? ¿Qué es lo que no pueda hacer, lograr, si el Espíritu de Cristo está sobre mí? En el cual ese poder, el nombre de Jesucristo, tiene tanto poder que lo obedecen los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra.
Cuando nosotros entendemos esto, entramos en esa dimensión que es lo sobrenatural. Lo entendemos, lo andamos, lo caminamos, lo vivimos. Y vivimos entonces a Jesucristo en mí. Fue lo que dijo Pablo: Cristo está en mí. La unción que recibimos es esa, es la misma que Cristo nos dio. Y en su nombre, decilo conmigo, y en su nombre hay poder. Ustedes saben que el nombre de Jesús, cuando lo declara un hijo de Dios, tiene poder. En la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, tiene poder. No cuando lo declara cualquiera, porque cualquier persona puede declarar el nombre de Jesús, ¿sí? Pero cuando un hijo de Dios, alguien que ha sido transformado, alguien que ha sido convertido, alguien que ha recibido la verdadera experiencia de salvación, cuando declara el nombre de Jesús, hay poder que se desata en ese nombre. Y tanto lo espiritual como lo natural se le sujetan y le obedecen. Y entonces mi pregunta es: ¿por qué vivimos como derrotados? ¿Por qué hay rostros que viven como derrotados? Serios, amargados, tristes, frustrados, cuando está el Espíritu de Cristo sobre mí. Y no hay ninguna circunstancia que me pueda sacar de esa situación, de esa condición. No hay nada que me pueda sacar de esa condición. Sigo siendo hijo, hija de Dios. ¿Me va a hacer andar por valles de sombras y de muerte? Le digo entonces a esos valles de sombra y de muerte: no temeré mal alguno. Amén. No temeré mal alguno. ¿Me va a hacer andar por esos valles de sombra y de muerte? Voy a pasar por esos valles. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo dice: no temeré mal alguno. Porque enfrente mío hay promesa de hijo. Hay mesas preparadas para mí con todo tipo de banquetes. Y en lo espiritual, cuando nosotros entendemos esto, lo vivimos a Cristo en nosotros, pasamos por la prueba, pasamos por el valle del dolor, pasamos por la muerte, ¿sí? Pasamos por esas circunstancias dolorosas, la pasamos, pero la pasamos como hijos de Dios, sin temor, confiados, aceptando por qué el Señor y el para qué me está haciendo pasar por ese tramo. Y entonces lo paso sin temor. Y puedo ver el futuro. Puedo ver que el desierto no es para siempre. Puedo ver que el futuro hay aderezas mesas delante de mí. Y no solamente delante de mí, no solamente yo la voy a ver, no solamente yo la voy a recibir, sino que algo mejor todavía. Escucha bien: delante de tus angustiadores. O sea que tus enemigos van a ver que vos disfrutás de todas las bendiciones de Dios. Van a ver y se van a morder ahí los dientes, van a estar enojados porque no van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. Vos vas a estar sentado en esa condición que te corresponde. Es la condición de hijo, es la condición de hija. El enemigo te quiere ver frustrado, te quiere ver en esa condición de valle, de sombra y nada más, no te quiere sacar de ahí. Pero Dios siempre te muestra que hay salida a todas las circunstancias. Como veíamos el domingo pasado, las puertas se abren. Siempre para un hijo de Dios, las puertas se abren. Entonces, yo entiendo esto y entiendo que Jesucristo es el Señor y entiendo entonces que todo su poder, el poder del Omnipotente, está sobre mí.
Cuando un hijo de Dios utiliza el nombre de Jesús, no lo está utilizando en vano. Lo utiliza y el mundo espiritual se sujeta. El mundo natural se sujeta. Cuando un hijo de Dios en el nombre de Jesús anuncia salvación a este mundo, ¿saben qué sucede? El mundo se salva. Las personas se convierten, porque en el nombre de Jesús dijimos, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces por eso esta palabra que recibimos es tremenda, porque cuando nosotros andamos y creemos que el Espíritu de Dios está sobre mí, semejante poder está sobre mí, puedo declarárselo a otros confiadamente. Puedo declararle a otros las buenas noticias. Puedo declararle a otros salvación. Puedo declararle a otros que Jesús los ama. Cuando un hijo de Dios en el nombre de Jesús suelta una palabra, los corazones empiezan a vivir. Suelto palabra y el corazón vive. Porque Cristo es vida. ¿Alguien derrotó a Cristo? ¿La muerte pudo derrotarlo? Cristo vive. Y ese poder de vida está en mí. El poder de vida, el poder de la resurrección está en mí. El Espíritu Santo resucitó a Cristo con poder. Y todo ese poder, la omnipotencia de Dios está sobre mí. Entonces cuando yo declaro palabra de vida, los corazones viven. Necesitamos soltar, declarar corazones que escuchen vida y no muerte. Corazones que escuchen no lo que el enemigo quiere instalar, de que no se puede, de que no sirve, de que no vamos a salir adelante, de que este país no va para atrás, de que no. Declará, no te pongas a hablar con el enemigo y en el idioma del enemigo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y si alguien viene y te dice, sí, mirá, es una realidad, claro que sí. Pero, ¿cuántos dicen pero conmigo? Pero, ¿sabes qué? Dios tiene poder. Tiene poder. Para que vos puedas alcanzar ese poder, tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Y vas a ver cómo tu vida cambia, tu situación cambia. Y aún la situación de este país, la situación que pueda pasar en este lugar, aún esa situación no podrá alcanzarte. Amén. Cuando un hijo de Dios suelta palabra, sana los corazones. Dice que me ha enviado a sanar los corazones heridos. Y cuando un hijo de Dios suelta palabra, sana esos corazones heridos. Porque seguramente va a estar declarando la palabra de Dios, la misma que ha sanado nuestro corazón. Si tu corazón no está sano es porque el Espíritu de Cristo no tiene con qué alimentarse allí con la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios diariamente? Amén. Porque es alimento espiritual, es mi alimento. Yo necesito alimentarme, necesito aprender la palabra de Dios. Todo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo. Tengo que comer eso espiritual. Porque en el momento que yo necesite, lo que va a sanar mi corazón es la palabra de Dios. Es la promesa que Dios me ha dado. Y es lo que yo suelte al otro. ¿Qué voy a soltar? ¿Qué voy a soltar de mi corazón? ¿Qué voy a soltar? Que lo que hay en mi corazón, dice que lo que hay en el corazón, luego habla la boca. ¿Sí? O sea, lo que hay en el corazón va a hablar la boca. ¿Qué hay en mi corazón? ¿De qué se está llenando mi corazón? ¿Se está llenando del poder del Espíritu Santo? ¿Se está llenando del poder de la palabra? ¿Se está llenando?
Entonces, mi hermano, yo cuando veo a alguien que está así, que está en depresión, que está en derrota, completamente su vida en derrota, que cualquier cosa lo puede sacar de la iglesia en cualquier momento, ¿saben qué digo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás orando? ¿Te estás llenando del poder del Espíritu Santo? Porque si es así, lo único que nos queda es demostrarlo. ¿Estás congregando? ¿Congregás regularmente a la iglesia? ¿Congregás tenés comunión con tus hermanos, con el cuerpo de Cristo? Porque algo, seguramente si andamos en derrota, algo no estamos haciendo bien. Porque si estamos haciendo bien las cosas, el Espíritu del Omnipotente está sobre mí. Amén. Está sobre mí. Cuando un hijo de Dios, en el nombre de Jesús, proclama libertad, se liberan los cautivos y son libres los prisioneros. Son libres. Ahora, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Está cautiva? ¿Está en prisiones? ¿Hay algo que me tiene atado? ¿Atada? Siento, como hablábamos el domingo pasado, que tengo una cárcel, que no puedo salir de esa situación, no puedo avanzar. ¿Qué dijimos que hay que hacer? A ver, ¿cuántos vieron? Si no viniste el domingo pasado, lo tuviste que haber visto en YouTube, el mensaje. ¿Sí? ¿Estás escuchando la voz de tu pastor o estás escuchando cualquier otra voz? Amén. Porque a través de la voz de tu pastor habla lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Entonces, si no viniste el domingo pasado, tuviste que haber visto el mensaje por YouTube. Ahora, dijimos el domingo pasado que si sentíamos que estábamos ahí encarcelados, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Amén. Orar. Orar. ¿Sí? Pero orar ¿cómo? Orar sin cesar. Porque las obras del enemigo, ¿cómo son? Sin cesar. ¿Vos te pensás que el enemigo descansa un momento contra tu vida? Nunca. ¿Te pensás que porque no lo ves a los demonios, te pensás que no están tramando contra vos? Todo el tiempo, no descansan. El mundo espiritual no descansa. Ahora nosotros sí nos tomamos un tiempo. No, hoy no hice tiempo a orar, hoy no pude orar. Estoy en derrota, sí, estoy derrotado. Mi economía es un desastre, mi casa es un desastre, mi vida espiritual y emocional cualquiera. Estoy completamente derrotado, pero mañana capaz que oro. No, mi hermano, no. Orar sin cesar. Y a eso habíamos dicho, más cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una situación difícil o cuando estamos librando una batalla espiritual, ¿qué le teníamos que agregar? Alabanza. Alabanza. Porque la alabanza va a levantar esa unción que Dios ya te dio, la va a levantar, la va a transformar. Vos vas a estar pasando por una prueba, por el valle de sombras de muerte, por los desiertos más grandes, pero vos, si tenés oración y si tenés alabanza, aún en tu rostro se manifiesta eso. Aún en tu rostro se manifiesta. Y la gente dice, che, este está siempre bien. ¿Cómo hace para estar bien? ¿Cómo hace? Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque vaya en los desiertos más grandes, en las pruebas más grandes, en las batallas más grandes que el enemigo pueda brindarme, yo creo que el Señor Jesús está conmigo. Y no solamente conmigo, sino está sobre mí. Cristo, la unción de Cristo está sobre mí. Amén. Vamos terminando este mensaje. Las tinieblas, todo lo creado, lo espiritual y lo natural, se sujetan entonces a este nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Esta palabra
potente se utiliza en uno de los salmos que más nos alientan en los momentos de prueba. Pero los salmos son indispensables cuando uno está viviendo tiempos de prueba, de aflicción. Agarremos los salmos. Yo me convertí gracias a los salmos. Yo, cuando llegué a los salmos, la palabra me ministró de una manera tremenda. Que saben mi testimonio, yo agarré la palabra de Dios solito una noche. Si bien ya estaba predicado, había ido de niño a la escuela dominical, todo, pero una noche tomé la palabra de Dios y comencé a leerla. Y a leerla, y a leerla, toda una madrugada. Y cuando llegué a los salmos, fue tremendo. Tremendo. Lo que ministró esos salmos mi corazón. Yo no entendía mucho, pero esas palabras estaban entrando en mi vida. Y uno de los salmos que a mí más me gustan es justamente el Salmo 91. Y él comienza diciendo así: el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará. ¿Cómo? Morará. Estará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Esa alabanza que nació de tu corazón es porque la palabra de Dios te habló. ¿Entendiste? Tuviste revelación. Tuviste la revelación de lo que te quiere decir Dios en este tiempo. Estamos bajo el abrigo del Altísimo, siempre. Y estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguien alguna vez pudo perder su sombra? Yo no puedo perder mi sombra. ¿Usted puede perder su sombra? Nadie puede perder su sombra, ¿no? Nadie. Te va a seguir siempre donde vayas. Ahí va a estar tu sombra. Ahora imagínate esta revelación, esta palabra. La sombra. Moraré bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoder. Moraré bajo la sombra. Hacemos todas las traducciones que te dije al principio. Moro bajo la sombra de Jesucristo. Él siempre está donde quiera que vaya. Lo que quieras que pases, Él siempre estará. Y cuando entendemos esto, podemos decir como el salmista y podemos ver lo espiritual. Y podemos decir: yo sé, Señor, que tú estás aquí, en esta situación, en esta circunstancia. Vos estás conmigo. Nunca, nunca me has abandonado y nunca, jamás me abandonarás. Amén. Eso es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Eso es vivir con Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Todo lo espiritual y lo natural entonces se sujeta a Cristo con esa unción y ese poder. Déjame preguntarte para terminar este mensaje. ¿Estamos predicando con unción del Omnipotente? ¿Predicamos, declaramos con la unción del Omnipotente? ¿Estamos orando con esta unción del Omnipotente? En nuestras vidas, en nuestras circunstancias, se manifiesta la unción del Omnipotente. Porque eso es lo que tendría que hacer cada hijo de Dios. Predicar con la unción del Omnipotente. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mi vida tiene que ser con unción, pero no con una unción cualquiera. Es la unción del Omnipotente. Es la unción de Jesucristo. Su gracia lo ha querido así. Lo ha dado así. Así que cuando oremos, oremos como lo que somos, con esa condición. Tenemos la unción del Omnipotente. Amén. Tenemos la unción de Cristo.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te pongas de pie.